Durante casi 90 días, el hombre más rico del condado vio a su propia madre apagarse poco a poco, muriendo de hambre dentro de su propia mansión. Y ni un solo médico pudo explicar por qué. Margaret Whitmore había sido, alguna vez, el corazón de esa casa. Reía a carcajadas, contaba historias en la mesa del comedor, y jamás dejaba que un invitado se fuera con hambre. Pero, poco a poco, algo dentro de ella se fue apagando. Primero dejaba la mitad del plato sin tocar. Después empujaba la cena por completo, lejos de ella. Muy pronto, el servicio doméstico empezó a bajar bandejas enteras de su habitación, apenas probadas. Su hijo, Daniel Whitmore, había construido la mitad de la ciudad con su imperio de construcción. Podía comprar terrenos, silenciar a la competencia, y llenar un ala entera de un hospital con especialistas si así lo deseaba. Pero no podía lograr que su propia madre comiera. 7 médicos habían examinado a Margaret. 7 consultorios distintos, 7 carpetas llenas de resultados de laboratorio. Y todas las respuestas sonaban igual: nada grave, deterioro propio de la edad, posible tristeza. Seguir observando. Daniel quería creerles. Era más fácil que admitir que algo andaba mal dentro de su propio hogar. Su esposa, Victoria, siempre tenía lista la misma excusa suave. Es mayor, Daniel. Hay días mejores que otros. Y él se repetía esa frase a sí mismo, una y otra vez, hasta que casi llegaba a sentir la verdadera. Pero detrás de la puerta cerrada del cuarto de Margaret, la verdad esperaba. Y cuando Daniel finalmente contrató a una nueva cocinera llamada Clara Bennett, no tenía idea de que una simple comida iba a destapar el secreto que todos los demás habían pasado por alto. Daniel Whitmore había pasado toda su vida adulta construyendo cosas que no debían caerse jamás. Torres de oficinas, edificios de lujo, centros comerciales de pisos pulidos y paredes de vidrio que atrapaban la luz de la mañana. Durante más de 20 años, su empresa constructora había cambiado el perfil de toda la ciudad. La gente le estrechaba la mano en los restaurantes. Los banqueros le devolvían las llamadas antes de que sonara el segundo timbre. Los funcionarios sonreían cuando él entraba a una sala, porque todos sabían que Daniel Whitmore era de esos hombres capaces de convertir un terreno vacío en millones de dólares. El dinero siempre le había respondido. Si un proyecto se atrasaba, contrataba más trabajadores. Si un permiso se perdía en algún archivo polvoriento, hacía una sola llamada y aparecía antes del mediodía. Si una máquina se descomponía, compraba una mejor. Si un problema tenía un precio, Daniel lo pagaba y seguía adelante. Pero los platos intactos de su madre no tenían precio. Y eso era lo que lo perseguía por dentro. Cada noche llegaba tarde a casa, todavía con su traje a medida, todavía cargando sobre los hombros el peso de contratos y llamadas telefónicas. Y en algún lugar de aquella casa enorme y silenciosa, una bandeja quedaba parada afuera del cuarto de Margaret. La sopa fría, el pan apenas mordido, las verduras movidas de un lado a otro, como un niño que finge comer. Al principio, Daniel se decía que era algo temporal. Todos tenían días malos. Los mayores perdían el apetito. Los médicos lo decían todo el tiempo. Pero un mal día se convirtió en una semana. Una semana se convirtió en un mes. Y casi 3 meses después, Margaret Whitmore, la mujer que alguna vez lograba que la cena del domingo se sintiera como una fiesta familiar, se iba apagando en un cuarto al fondo del pasillo, mientras su hijo seguía intentando resolverla como si fuera un problema de negocios. Mandó traer médicos, los mejores que pudo encontrar, médicos generales, especialistas, consultores privados que llegaban en autos silenciosos, cargando maletines de cuero y hablando con voces tranquilas y profesionales. Le revisaban la presión, pedían análisis, estudiaban gráficas, y hacían siempre las mismas preguntas amables. ¿Siente dolor, señora Whitmore? ¿Se marea? ¿Sabe qué día es hoy? Margaret respondía cuando tenía que hacerlo, con suavidad, con cortesía, como una mujer que ya había aprendido que en realidad nadie la estaba escuchando. 7 médicos la examinaron en 8 meses. 7 médicos se fueron con el mismo tipo de respuesta: ninguna enfermedad grave, ningún diagnóstico claro. Deterioro por la edad, posible tristeza, seguir observando. Daniel quería más. Quería un nombre, un diagnóstico, un plan de tratamiento. Quería que alguien señalara una línea en un informe médico y dijera: aquí está el problema.
Pero nadie lo hacía. Y cada vez que otro médico se iba con las manos vacías, Daniel sentía que algo dentro de él se apretaba. No era enojo, exactamente. Era miedo. Un miedo privado, impotente, que jamás se atrevería a admitir en voz alta. Porque, ¿de qué servía tener tanto poder si no podía ayudar a la mujer que lo había criado? Victoria siempre sabía cuándo intervenir. Está envejeciendo, le decía, con la voz suave y tranquila, como si la tristeza pudiera doblarse con cuidado y guardarse en un cajón. Hay días mejores que otros. Ya escuchaste a los médicos. Y Daniel asentía, porque asentir era más fácil que cuestionar. Más fácil que pararse en la puerta del cuarto de su madre y preguntarse por qué sus ojos se veían más vacíos cada semana. Más fácil que preguntarse por qué la casa se sentía más fría que antes, aun con todas las luces encendidas. Así que siguió trabajando. Siguió pagando. Siguió confiando en las explicaciones que le daban, hasta que se fue el séptimo médico. Esa noche, Daniel se quedó solo en su estudio, mucho después de la medianoche, mirando fijamente el último informe sobre su escritorio. Las palabras eran cuidadosas, ordenadas, e inútiles. Posible deterioro emocional. Fomentar la rutina. Vigilar la nutrición. Vigilar la nutrición. Su madre se estaba desvaneciendo frente a sus ojos, y el mejor consejo que el dinero podía comprar era quedarse mirando cómo pasaba. A la mañana siguiente, durante una reunión de negocios, un viejo amigo mencionó algo que Daniel casi ignoró de entrada. Le contó que una vez había visto mejorar a una mujer mayor cuando alguien empezó a cocinarle con verdadero cariño. No comida cara, no comida recetada, sino comida que llevaba consigo un recuerdo. Comida hecha por alguien que prestaba atención. Daniel no creía en los milagros, pero sí creía en intentar una cosa más. Al final de esa semana, Clara Bennett entró por la puerta trasera de la mansión Whitmore, con un cuaderno de recetas gastado, una voz tranquila, y unos ojos que no se les escapaba nada. Daniel la contrató como cocinera. No tenía idea de que acababa de traer a la única persona capaz de ver, finalmente, lo que 7 médicos, toda una casa llena de personal, y su propia fortuna, habían sido incapaces de ver. Su madre no solo estaba perdiendo el apetito. La estaban alejando del único lugar donde alguna vez había pertenecido de verdad. Durante un tiempo, Daniel le creyó a Victoria porque necesitaba creerle. Hay mentiras que la gente rechaza apenas las escucha, y hay mentiras que acepta porque la verdad le exigiría demasiado. La explicación de Victoria era simple, suave, conveniente. Es mayor, Daniel. Esas 3 palabras se convirtieron en una manta que cubría todo. Cuando Margaret rechazaba la cena, Victoria decía que tenía el estómago delicado. Cuando se quedaba en su cuarto durante el almuerzo del domingo, Victoria decía que estaba cansada. Cuando dejó de preguntar por el jardín, dejó de pedir las viejas canciones en la radio, dejó de contar historias de la granja donde había crecido, Victoria bajaba la voz y decía, esto pasa a su edad. Y Daniel, que era capaz de leer un contrato lleno de trampas escondidas, que podía oler un mal negocio antes de que terminara el primer apretón de manos, no vio lo que sucedía dentro de la casa donde dormía cada noche. Tal vez porque Victoria siempre sonaba tan segura. Nunca parecía cruel frente a él. Y esa era la parte más peligrosa. Hablaba de Margaret con la preocupación suave de una mujer que cargaba con un pesado deber familiar. Se paraba al pie de la escalera, con los brazos cruzados con cuidado, con el rostro cansado justo en el momento indicado, y le decía, la revisé 2 veces hoy. Apenas tocó el almuerzo. Creo que está teniendo uno de esos días. Uno de esos días. La frase se repetía tanto que perdió su forma. Al principio, Daniel hacía preguntas. ¿Tomó suficiente agua? ¿Dijo algo la enfermera? ¿Debería llamar de nuevo al médico? Victoria siempre respondía antes de que la preocupación se convirtiera en acción. Ya me encargué de eso. Esa fue otra frase que Daniel aprendió a confiar ciegamente. Ya me encargué de eso. Sonaba responsable. Sonaba a amor. Sonaba a alivio para un hombre que siempre estaba corriendo de un problema al siguiente. Así que se permitió sentir alivio. Y poco a poco, sin darse cuenta, Daniel dejó de caminar hasta el cuarto de Margaret antes del trabajo. Dejó de sentarse junto a su cama después de cenar.
Dejó de preguntar por qué las bandejas volvían llenas. Se decía que le estaba dando paz. Se decía que los mayores necesitaban descanso. Se decía que Victoria sabía más porque pasaba más tiempo en casa. Pero, en el fondo, alguna parte de él sabía que estaba eligiendo la versión más fácil de la historia. La casa lo ayudaba a evitar la versión más difícil. Era demasiado grande, demasiado impecable, demasiado silenciosa. Una persona podía desaparecer dentro de ella sin que nadie lo notara de inmediato. El cuarto de Margaret quedaba al final del pasillo de arriba, lejos del comedor, lejos de la cocina, lejos del lugar donde la mesa familiar seguía en pie, cada noche, bajo una araña de luces cálida. Esa mesa le había pertenecido a Margaret en todos los sentidos que importaban. Alguna vez la había reinado con risas, con cucharones, con recuerdos. Sabía quién quería más salsa, quién sacaba las cebollas de la ensalada, quién necesitaba café antes del postre. Había convertido las comidas en un lugar de pertenencia. Ahora su silla quedaba vacía, y Victoria hacía que ese vacío se sintiera natural. Tu madre ya no disfruta el ruido, le dijo Daniel una noche mientras cenaban uno frente al otro. Daniel miró hacia el lugar vacío en la mesa. A ella le encantaba el ruido. Victoria le regaló una sonrisa triste, del tipo que cierra las conversaciones en lugar de abrirlas. Era más joven. Las palabras cayeron con suavidad, pero se cerraron como una puerta. Daniel bajó la vista hacia su plato. No podía discutirle al tiempo. Nadie podía. El tiempo se llevaba a las personas en pedacitos. Les enlentecía los pasos, les debilitaba la voz, les cambiaba lo que podían soportar. Tal vez esto era simplemente lo que se veía envejecer. Tal vez había estado demasiado ocupado para notar cómo llegaba. Así que lo aceptó. Y cada vez que lo aceptaba, la versión de la verdad de Victoria se hacía más fuerte. Para cuando Clara Bennett entró a la mansión Whitmore, la mentira ya formaba parte de las paredes. El personal se movía a su alrededor. Las enfermeras la seguían. Incluso Daniel vivía dentro de ella sin ver sus bordes. Margaret estaba vieja. Margaret estaba cansada. Margaret no quería bajar. Margaret no quería comer. Pero en su primera mañana en esa cocina, antes de que el sol tocara las ventanas, Clara escuchó el silencio de esa casa y sintió algo distinto debajo de él. No era la edad. No era la enfermedad. Era algo más frío. Alguien le había enseñado a Margaret Whitmore a dejar de pedir un lugar en la mesa de su propia familia. Clara Bennett no llegó a la mansión Whitmore como quien entra en un sueño. Llegó como quien pisa con cuidado dentro de una habitación donde algo ya se había roto. La entrada trasera daba a una cocina más grande que el departamento donde ella había crecido. Ollas de cobre colgaban en filas perfectas. Las mesadas de mármol brillaban bajo la luz suave de la mañana. Había dos estufas, una moderna y elegante, la otra antigua, hecha para leña, con su boca de hierro oscura y fría de tanto abandono. Todo era caro. Todo estaba impecable. Y sin embargo, la cocina se sentía extrañamente vacía. No sin uso, vacía. Hay una diferencia. Una cocina puede estar ocupada y aún así no tener calor. Puede sacar platos en bandejas de plata y aún así no alimentar el alma de nadie. Clara lo entendió en el instante en que dejó su viejo cuaderno de recetas junto al fregadero. Daniel Whitmore la había contratado rápido, casi con desesperación, después de que otro médico se fuera con otro encogimiento de hombros cuidadoso. No la había entrevistado como un hombre que elige personal doméstico. Le había hablado como un hijo que se está quedando sin opciones. A mi madre le encantaba comer, le dijo aquel primer día, parado cerca de la puerta de la cocina. La corbata floja, el rostro cansado de una manera que el dinero no podía ocultar. No comida elegante. Comida de verdad. De la que le recordara su casa. Clara escuchó sin interrumpir. Daniel parecía avergonzado de su propia esperanza, como si supiera lo pequeña que sonaba. Un millonario pidiéndole a una cocinera que hiciera lo que los especialistas no habían podido. Un hombre dueño de edificios, contratos y tierras, depositando su última fe en un plato de algo caliente. No espero milagros, dijo. Pero sus ojos decían que sí los esperaba. Clara no le prometió ninguno. Simplemente le preguntó,
¿Que le gustaba comer antes? Daniel abrió la boca, y después se quedó callado. Ese silencio le dijo a Clara más de lo que la respuesta hubiera podido decirle. Él conocía los nombres de los médicos. Conocía las fechas de cada cita. Sabía qué informes estaban en qué carpeta sobre su escritorio. Pero cuando le preguntaron qué le gustaba comer a su propia madre, tuvo que rebuscar entre años de ruido, trabajo y distancia. Le gustaban las cosas simples, dijo, por fin. Comida de campo. Verduras, harina de maíz, todo lo que oliera a estufa de leña. Su voz se suavizó en las últimas palabras, como si el recuerdo lo hubiera alcanzado antes que la culpa. Así que Clara empezó por ahí. Llegaba antes de las 5 de la mañana, cuando la casa todavía dormía y los pasillos contenían el aliento. Aprendió la cocina a fuerza de tacto y paciencia. Que alacena guardaba las especias, que olla repartía el calor de manera pareja, que cajón se trababa si lo abrían muy rápido. Le hacía preguntas discretas al personal, y observaba lo que la gente hacía cuando creía que nadie la miraba. Se enteró de que Margaret solía bajar solo para sentarse cerca de la estufa. Se enteró de que la anciana hablaba mientras alguien cocinaba, contando historias de su infancia, riéndose de recuerdos que pertenecían a una vida anterior al dinero, anterior a los pisos de mármol, anterior a que el silencio se instalara en cada rincón de la casa. También se enteró de que ahora las comidas de Margaret subían. Siempre subían. Bandeja tras bandeja, por el pasillo. Puerta cerrada. La bandeja volvía a bajar, a veces apenas tocada. Clara no discutió. No al principio. La gente nueva en casas grandes sobrevive notando más de lo que dice. Pero cada plato devuelto se sentía como un mensaje que nadie quería leer. Entonces, una mañana, encontró la estufa de leña. No solo la vio, la encontró. La vieja estufa de hierro estaba parada junto a la cocina eléctrica como un pariente olvidado al que nadie visita. Clara pasó la mano por su superficie e imaginó a Margaret oliendo el humo y la harina de maíz, escuchando el suave raspar de una cuchara contra la olla, recordando quién había sido antes de que la enfermedad se convirtiera en la explicación oficial. Ahí fue cuando Clara entendió lo que Daniel en realidad la había contratado para hacer. Él pensaba que había contratado a una cocinera para tentar el apetito de una anciana. Pero el apetito no desaparece solo del cuerpo. A veces desaparece primero del corazón. Así que Clara empezó a cocinar distinto. No más rico, no más elegante, distinto. Cocinaba como si alguien pudiera reconocerse a sí misma en el olor de la cena. Como si una comida cuidada pudiera viajar más lejos que la medicina. Como si un plato servido frente a la persona correcta, en el momento correcto, pudiera abrir una puerta que nadie más había tocado. Y en algún lugar de arriba, detrás de una puerta cerrada, Margaret Whitmore seguía esperando a que alguien notara que ella nunca había dejado de querer comer. Lo que había dejado de creer era que hubiera un lugar para ella en la mesa. Clara Bennett aprendió la casa Whitmore de la misma forma en que la gente prudente aprende los lugares peligrosos. Despacio, en silencio, sin creerle lo primero que le dicen. En su primera semana habló poco. Llegaba antes del amanecer, se ataba el delantal, se lavaba las manos, y trabajaba mientras el resto de la mansión dormía detrás de puertas bien pulidas. Pero el silencio tenía su propia manera de hablarle. Cuanto más tiempo pasaba en esa cocina, más sentía que algo en la casa no era simplemente tristeza. Era algo organizado. El desayuno de Margaret Whitmore subía siempre a la misma hora. La bandeja volvía siempre de la misma manera, el café apenas probado, la tostada fría, los huevos apartados a un costado, una cuchara descansando en la sopa como si alguien la hubiera revuelto solo para fingir que lo había intentado. Clara estudiaba esas bandejas como si fueran pruebas. Una persona enferma rechaza la comida de cierta forma. El dolor deja señales. Las náuseas dejan señales. La debilidad deja señales. Clara había cocinado antes para gente mayor. Había visto a la enfermedad robarle el apetito al cuerpo. Pero los platos de Margaret contaban otra historia. Ella no estaba peleando contra la comida. Se estaba rindiendo antes de que la comida llegara a ella. Eso era lo que más inquietaba a Clara. Una mañana subió un tazón de avena junto a Evelyn Price, el ama de llaves que llevaba casi 30 años trabajando para la familia. Evelyn era una mujer delgada, de ojos cansados,
que se movía por la mansión como si supiera que tablas del piso guardaban cada secreto. En la puerta de Margaret, Evelyn tocó suavemente. «Señora Whitmore, el desayuno». Una voz débil respondió desde adentro: «Gracias, Evelyn». La puerta se abrió apenas lo suficiente para que pasara la bandeja. Clara alcanzó a ver un instante a Margaret sentada junto a la ventana en su silla de ruedas, envuelta en un suéter pálido, el cabello plateado prolijamente recogido. Se veía pequeña, pero no de la forma en que la enfermedad achica a una persona. Se veía olvidada. Sus ojos se levantaron por un segundo y se encontraron con los de Clara. Esa mirada se quedó con ella toda la mañana. No estaba vacía. Eso era lo que llamaba la atención. Todo el mundo hablaba de Margaret como si se estuviera apagando, como si su mente y su espíritu se estuvieran desvaneciendo con la edad. Pero Clara había visto algo agudo detrás de esos ojos cansados. Algo despierto. Algo que esperaba. Más tarde, cuando la bandeja del desayuno volvió, la avena apenas estaba tocada. Victoria pasó por la cocina justo cuando Clara enjuagaba el tazón. «No te lo tomes personal», dijo Victoria, sin mirarla. «Margaret ha estado difícil con la comida desde hace meses». Clara mantuvo la vista en el fregadero. «¿Ella comía antes abajo?» La mano de Victoria se detuvo sobre el respaldo de una silla. «Durante años», dijo Evelyn en voz baja desde la puerta de la despensa, antes de poder contenerse. Victoria giró la cabeza. La cocina se quedó quieta. Después Victoria sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Eso fue antes de que se cansara tanto de todo el ruido. Clara asintió una vez, pero no le creyó. Porque esa tarde, mientras picaba verduras cerca de la vieja estufa de leña, escuchó a Evelyn hablando casi para sí misma. «Solía sentarse justo ahí», dijo Evelyn. «Justo junto a esa estufa. Hablaba todo el tiempo mientras se cocinaba la cena». Clara levantó la vista. ¿De qué hablaba? Una pequeña sonrisa, suave y triste, cruzó el rostro de Evelyn. De su infancia. De la granja. De la cocina de su madre. De cómo la comida sabía mejor cuando la gente comía junta. Después la sonrisa se apagó. Tenía un carácter fuerte, también. Que la silla de ruedas no la engañe. Margaret Whitmore podía poner en su lugar a un hombre hecho y derecho con una sola mirada. Sabía lo que quería, y sabía cuando alguien le estaba mintiendo. Clara bajó la vista hacia las verduras. ¿Entonces qué pasó? Las manos de Evelyn se apretaron alrededor del repasador. Por un momento, Clara pensó que no iba a responder. «No lo sé exactamente», dijo Evelyn al fin, pero su voz había cambiado. Más baja, más cuidadosa. O tal vez sé demasiado y muy poco a la vez. Clara se dio vuelta hacia ella. Evelyn se acercó, hablando casi en un susurro. Después de que Daniel se puso más ocupado, la señora Whitmore empezó a pasar más tiempo con Victoria. Al principio parecía normal. Una nuera ayudando a una mujer mayor, organizando las citas, encargándose de las comidas, hablando por ella cuando estaba cansada. Hizo una pausa. Pero poco a poco, la señora Whitmore dejó de hablar por sí misma. Esas palabras se asentaron con peso entre las dos. Clara sintió el significado antes de que Evelyn dijera nada más. Una mujer como Margaret no se apaga simplemente porque pasa el tiempo. Una mujer que amaba contar historias no elige el silencio sin una razón. Una mujer que alguna vez reinó la mesa familiar no la cambia por voluntad propia por una bandeja detrás de una puerta cerrada. Extraña a la gente, dijo Clara. Evelyn asintió, y sus ojos brillaron con algo cercano al duelo. Extraña que la traten como si perteneciera aquí. Desde algún lugar de arriba llegó el sonido tenue de una puerta al cerrarse. Ambas mujeres miraron hacia el techo. Clara entendió entonces que no la habían contratado solo para cocinar. Había entrado en medio de una batalla silenciosa, una que llevaba mucho tiempo desarrollándose antes de que ella llegara. Y Margaret Whitmore, la mujer a la que todos llamaban demasiado vieja, demasiado cansada, demasiado frágil, no se había ido. Seguía ahí, enterrada bajo el silencio, esperando a que alguien tuviera el valor de traerla de vuelta. Esa noche,
Clara Bennett se quedó en la cocina mucho después de que se apagara la última luz del comedor. La mansión tenía un tipo distinto de silencio pasada la medianoche. Durante el día era un silencio pulido y controlado, lleno de pasos, órdenes discretas, puertas que se abrían y se cerraban. Pero de noche, el silencio se sentía honesto. Se estiraba por los pasillos y se asentaba sobre la vieja estufa como el polvo sobre una foto olvidada. Clara se quedó junto a la mesada con las palabras de Evelyn todavía dando vueltas dentro de ella. Extraña que la traten como si perteneciera aquí. Esa frase la había seguido a todas partes, a la despensa, por los azulejos de la cocina, por el pasillo trasero cuando llevaba toallas limpias al lavadero. Ahora se quedaba con ella mientras abría su viejo cuaderno de recetas en una página en blanco. No escribió nada al principio. En cambio, escuchó, no exactamente con los oídos, sino con esa parte de ella que había aprendido hace mucho tiempo que la comida nunca era solo comida. Una comida podía ser un recuerdo. Podía ser una disculpa. Podía ser una mano que se extiende a través de años de silencio. Y Margaret Whitmore necesitaba más que calorías. Necesitaba recordar la mesa. A la mañana siguiente, Clara llegó antes de las 5, como siempre. El cielo todavía estaba oscuro, las ventanas lo bastante negras como para mostrarle su propio reflejo mientras se ataba el delantal. Se movió en silencio, bajó una olla pesada, puso harina de maíz sobre la mesada. Lavó un manojo de verduras hasta que el agua salió limpia. Evelyn entró justo cuando Clara encendía la vieja estufa de leña. Se detuvo en la puerta. ¿Vas a usar esa? Clara miró por encima del hombro. A la señora Whitmore le gustaba el olor a humo de leña, ¿no? El rostro de Evelyn se suavizó. Le gustaba. Entonces la casa puede aguantar un poco de humo esta mañana. Por primera vez desde que Clara había llegado, Evelyn sonrió de verdad. El fuego prendió despacio, después con calidez. El primer crepitar de la leña sonó casi demasiado fuerte en aquella cocina perfecta. Clara alimentó la llama, esperó a que el calor se asentara, y puso la olla en su lugar. Pronto, el simple aroma de la harina de maíz y las verduras empezó a subir por el aire. No era comida elegante. Nada de lo que había sobre esa estufa pertenecía a una revista de lujo. No había adornos de plata, ni salsas delicadas, ni un corte de carne caro dispuesto como una obra de arte. Pero había cuidado. Clara revolvía despacio, como le había enseñado su abuela años atrás. Sin apuro, sin distraerse. Dejaba que la harina de maíz espesara hasta que quedara suave y densa. Incorporaba las verduras en el momento justo, mirándolas ablandarse en el calor. Probaba, ajustaba, volvía a probar. Cada movimiento llevaba intención. Evelyn se quedó cerca, sosteniendo un repasador con las dos manos. Ella solía pedir algo así, dijo en voz baja. Cuando todavía bajaba. Clara siguió revolviendo. ¿Te contó cómo lo hacía su madre? Evelyn asintió varias veces. Decía que tenía que ser sencillo. Decía que la comida elegante podía impresionar a la gente, pero que la comida sencilla podía hacerla sentir en casa. Clara miró la olla y sintió el peso de esas palabras. La comida sencilla podía hacerla sentir en casa. Para cuando el plato estuvo listo, la mañana pálida ya había llegado a las ventanas de la cocina. Clara sirvió la comida en un tazón caliente, no todavía en la bandeja habitual. Tomó una cuchara limpia, una servilleta doblada, y una pequeña taza de café, y entonces se detuvo. Algo en la idea de mandarlo arriba se sentía mal. Todo el sentido no era solo la comida. Era el lugar al que esa comida pertenecía. Margaret había comido sola demasiado tiempo. La habían servido como a una paciente, la habían guardado como a una carga, la habían tratado como si su hambre fuera un estorbo. Clara podía cocinar el plato perfecto y aún así fallarle si se lo llevaba a ese cuarto como cualquier otra bandeja. Evelyn pareció entender el pensamiento antes de que Clara lo dijera. A Victoria no le va a gustar esto, advirtió. Clara miró hacia el pasillo que llevaba a la escalera. No, dijo con suavidad. No creo que le guste. Pero levantó el tazón de todas formas. Mientras el olor a humo de leña, harina de maíz y verduras llenaba la cocina, Clara supo que ya no estaba simplemente preparando el desayuno. Estaba preparando un recuerdo.
Un pequeño y cálido pedazo de la vida de la que Margaret había sido apartada. Y en algún lugar de arriba, detrás de una puerta cerrada, la mujer a la que casi todos habían olvidado estaba a punto de recordar que todavía tenía un lugar en su propia casa. Clara Bennet no subió el tazón de inmediato. Se quedó al pie de la escalera con el plato caliente entre las manos, el aroma de la harina de maíz, las verduras y el humo de leña flotando entre ella y el segundo piso. Por un largo momento, se imaginó haciendo lo que todos esperaban. Tocar suavemente. Entregarle la bandeja a la enfermera. Dejar que la puerta se cerrara. Dejar que Margaret comiera sola otra vez, si es que comía algo. Eso hubiera sido lo seguro. Eso hubiera mantenido a Clara en su trabajo. Eso hubiera mantenido a la mansión en silencio. Pero no todos los silencios son paz. Algunos silencios están construidos para esconder daño. Clara se apartó de la escalera. Evelyn notó la decisión antes de que Clara dijera nada. Sus ojos se abrieron y soltó el repasador que había estado doblando. Clara, susurró, piénsalo bien. Lo estoy pensando, dijo Clara. Dejó el tazón sobre la mesada, se secó las manos en el delantal, y caminó hacia la pequeña sala de estar junto al cuarto de Margaret. La silla de ruedas estaba guardada ahí, contra una pared, como si fuera un objeto de depósito en lugar de libertad. Clara la había visto todas las mañanas cuando las bandejas subían y bajaban. Había visto cómo los ojos de Margaret se desviaban hacia el pasillo cada vez que se abría la puerta del cuarto, no hacia la comida, sino hacia el resto de la casa. Clara destrabó las ruedas y empujó la silla con suavidad hacia el pasillo. Evelyn la siguió 2 pasos atrás. Victoria dio instrucciones claras, dijo la voz de Victoria desde el fondo. Clara no se detuvo. Margaret no tiene hambre. Las palabras eran tranquilas, pero llenaron todo el pasillo. Cuando Clara llegó al cuarto de Margaret, tocó una vez. ¿Señora Whitmore? Una pausa. Sí. Clara abrió la puerta. Margaret estaba sentada junto a la ventana, con su suéter pálido, las manos cruzadas sobre una manta, la luz del sol reposando sobre su cabello plateado. Se veía más pequeña que la habitación que la rodeaba. Demasiado pequeña para los muebles, demasiado pequeña para el silencio, demasiado pequeña para una vida que alguna vez se había extendido por cada rincón de la casa. Clara sonrió con delicadeza. Le preparé algo. Margaret miró hacia la mesita vacía junto a su cama. Puedes dejarlo ahí, querida. No, señora, dijo Clara con suavidad. Hoy no. Los ojos de Margaret se levantaron. Había miedo en ellos primero. No enojo, no confusión. ¿Miedo? El tipo de miedo que aparece después de que a alguien le han dicho demasiadas veces que no pregunte. Clara se hizo a un lado para que Margaret pudiera ver la silla de ruedas. Pensé que le gustaría comer abajo. Margaret no se movió. Por unos segundos, el único sonido fue el tic-tac del reloj sobre la cómoda. Después los dedos de Margaret se apretaron alrededor del borde de la manta. ¿Abajo?, preguntó, casi como si la palabra perteneciera a otro idioma. Sí, señora. En la mesa. Clara sostuvo su mirada. En su mesa. Algo se quebró en el rostro de Margaret. No del todo, no de golpe, pero lo suficiente. Una luz detrás de los ojos. Un recuerdo encontrando aire. Evelyn se acercó, con la voz temblorosa. Yo la ayudo, señora Whitmore. Margaret miró de Evelyn a Clara. Parecía estar escuchando pasos, esperando una orden desde el pasillo. La voz de Victoria cortando el momento y apagándolo antes de que pudiera volverse real. Pero nadie llegó. Así que Clara y Evelyn se movieron con cuidado. Envolvieron la manta alrededor de las rodillas de Margaret, la ayudaron a levantarse de la silla junto a la ventana, y la acomodaron en la silla de ruedas. Margaret pesaba menos de lo que Clara esperaba. No exactamente frágil, sino disminuida, como si meses de estar escondida le hubieran quitado peso a algo más que su cuerpo. En la puerta, Margaret las detuvo. Mi cabello, susurró. Clara se dio vuelta. Margaret tocó los mechones plateados sueltos cerca de su mejilla. No puedo bajar así. La mano de Evelyn voló hacia su boca. La garganta de Clara se apretó,
pero sonrió. Entonces lo arreglamos. Se tomaron 5 minutos. No más. Evelyn le prendió el cabello de la manera en que solía usarlo para las cenas de los domingos. Clara encontró un chal celeste suave en el armario y se lo colocó sobre los hombros. Cuando Margaret se miró al espejo, no sonrió, pero se sentó más derecha. Eso fue suficiente. Clara empujó la silla de ruedas hacia el pasillo. Cada giro de las ruedas sonaba más fuerte de lo que debería. Pasaron frente a la puerta cerrada del dormitorio, frente a los retratos familiares, frente a la escalera que a Margaret no le habían permitido cruzar en demasiado tiempo. Evelyn caminaba a su lado, con una mano apoyada suavemente sobre el hombro de Margaret. Al pie de la escalera, la casa pareció notarlas. Una empleada se quedó paralizada con un florero entre las manos. La enfermera salió del pasillo lateral y se detuvo en seco. En algún lugar a lo lejos, los cubiertos tocaban la porcelana en el comedor. Victoria ya estaba sentada. Daniel todavía no había llegado. Clara no pidió permiso. Empujó a Margaret Whitmore a través de las anchas puertas del comedor, directo hacia el lugar vacío de la mesa familiar. El comedor cambió en el instante en que Margaret Whitmore cruzó el umbral. Antes de eso, había estado en silencio, del modo elegante en que las casas ricas guardan silencio. Copas de cristal alineadas con precisión, cubiertos dispuestos con precisión militar, una mesa larga brillando bajo una araña de luces cálida. En el extremo más lejano, Victoria Whitmore estaba sentada sola, con la servilleta sobre el regazo, una mano descansando junto al plato, la otra sosteniendo un tenedor como si la cena fuera una ceremonia organizada solo para ella. Entonces las ruedas de la silla de Margaret tocaron la alfombra. El sonido fue suave, casi nada. Pero Victoria lo escuchó como un disparo. Levantó la cabeza. Por un segundo, su rostro mostró lo que realmente sentía, antes de que tuviera tiempo de esconderlo. No sorpresa. No preocupación. Miedo, filoso y feo. El miedo de una persona que había perdido el control de una habitación que creía suya. Clara lo vio. Evelyn lo vio. Y Margaret, sentada muy quieta en la silla de ruedas, también lo vio. Victoria bajó el tenedor sobre el plato de porcelana. El golpe sonó como una grieta en toda la habitación. ¿Quién les dijo que trajeran esa silla a mi mesa? Su voz no fue fuerte al principio, pero llenó el aire. Era la voz de alguien acostumbrada a que las paredes obedecieran. Nadie respondió. Clara se quedó parada detrás de la silla de Margaret, ambas manos apoyadas con suavidad sobre los mangos. Podía sentir el cuerpo de la anciana tensarse bajo el chal celeste. Evelyn estaba de pie cerca de la puerta, pálida y congelada, como si hubiera sabido que este momento llegaría y lo hubiera temido durante años. Victoria miró de Margaret a Clara. Hice una pregunta. Clara siguió sin moverse. Había trabajado en suficientes casas como para saber cuando el enojo, en realidad, era pánico. Victoria no estaba enojada porque se hubiera roto una regla. Estaba enojada porque Margaret había sido vista. Porque la mujer que ella había mantenido arriba ahora estaba sentada a plena vista, bajo la araña, en la habitación donde la verdad ya no podía seguir escondida detrás de una puerta cerrada. El lugar de Margaret en la mesa había quedado vacío durante meses, tal como cada noche anterior. Clara empujó la silla de ruedas hacia él. Victoria se levantó tan rápido que su silla raspó el piso. «Quédense ahí». La palabra golpeó a Margaret como una cachetada. Sus dedos se doblaron sobre la manta que cubría sus rodillas. Sus ojos cayeron por medio suspiro, y Clara sintió una ráfaga de rabia tan caliente que tuvo que serenarse antes de hablar. Pero no habló. Todavía no. En cambio, rodeó la mesa y colocó el tazón caliente frente a Margaret. La harina de maíz, las verduras, el aroma tenue del humo de leña subieron por el aire. No parecía lo bastante caro para ese comedor. Se veía mejor que caro. Se veía como el hogar. La boca de Victoria se tensó. Ella come en su cuarto, dijo. Ese ha sido siempre el arreglo. Margaret miró el tazón, pero no levantó la cuchara. Clara podía sentir a toda la casa conteniendo la respiración. Las empleadas se habían detenido en el pasillo. La enfermera estaba parada cerca de la escalera.
Evelyn tenía una mano apretada contra el pecho. Todos parecían esperar a que Victoria decidiera que se le permitía pasar a continuación. Pero Clara ya había terminado de esperar. Desdobló la servilleta y la colocó con suavidad junto a la mano de Margaret. Con todo respeto, señora, dijo Clara, con voz calmada, la señora Whitmore ya está en la mesa. Victoria se volvió hacia ella. A ti te contraté para cocinar, no para tomar decisiones en esta casa. Clara sostuvo su mirada. Cociné. La respuesta fue sencilla, pero algo en ella hizo que el rostro de Victoria se endureciera. Durante meses, Victoria había controlado la historia. Margaret era demasiado vieja, demasiado cansada, demasiado frágil, demasiado difícil. Cada explicación la había empujado más lejos de la mesa familiar, más adentro de ese cuarto de arriba. Pero ahora la historia estaba cambiando frente a testigos. Margaret alcanzó la cuchara. Su mano temblaba, pero la sostuvo. Victoria observó, atónita, cómo la anciana llevaba un pequeño bocado a su boca. Masticó despacio, con los ojos cerrados. La habitación se quedó en silencio. Entonces Margaret abrió los ojos, y por primera vez en meses hubo vida en ellos. El rostro de Victoria se puso pálido, porque esto ya no era solo una comida. Era una prueba. Prueba de que Margaret no había olvidado cómo comer. Prueba de que nunca había dejado de querer estar con su familia. Prueba de que el problema jamás había sido solo la edad, ni la debilidad, ni la tristeza. El problema era la mujer parada al final de la mesa, furiosa porque alguien se había atrevido a traer a Margaret Whitmore de vuelta al lugar donde pertenecía. Margaret Whitmore sostenía la cuchara como si pesara más que la plata. Sus dedos temblaban alrededor del mango, no solo por debilidad, sino por el peso de sentirse observada después de meses de estar escondida. Todo el comedor parecía inclinarse hacia ella. Clara se quedó lo bastante cerca para ayudar, pero lo bastante lejos para dejar que el momento le perteneciera solo a Margaret. Evelyn mantenía una mano cerca del corazón, los ojos húmedos. Incluso la enfermera en el pasillo se había quedado inmóvil. En el extremo de la mesa, Victoria no se sentó. Se quedó rígida, una mano apoyada contra el respaldo de su silla, el rostro pálido bajo la luz de la araña. Miró el tazón, después a Margaret, después a Clara, como si el simple gesto de una anciana comiendo se hubiera convertido en una acusación. Y, en cierto modo, lo era. Margaret llevó la cuchara a la boca. El primer bocado fue pequeño, apenas más que un sabor. Harina de maíz, verduras, sal, humo, calor. Nada caro, nada impresionante, pero en el momento en que tocó su lengua, sus ojos cambiaron. No solo se iluminaron. Volvieron. Durante meses, la gente había hablado alrededor de Margaret como si ya estuviera medio ausente, como si su mente y su espíritu se estuvieran alejando junto con la edad. Los médicos habían estudiado su cuerpo. Victoria había explicado sus estados de ánimo. Daniel se había preocupado desde las puertas, las oficinas, las llamadas telefónicas. Pero nadie había mirado con suficiente atención como para ver que la mujer dentro de ella seguía viva, esperando detrás del silencio. Ahora esa mujer se movía. Margaret cerró los ojos. Clara vio sus labios apretarse, no de dolor, sino de reconocimiento. Un suspiro salió de ella, lento y tembloroso. Era el tipo de suspiro que da una persona cuando algo perdido, de golpe, encuentra el camino de vuelta a casa. Evelyn se cubrió la boca. «¿Se acuerda?», susurró. Los ojos de Victoria se dispararon hacia ella. Silencio. Pero ya era tarde. La habitación había escuchado. Margaret volvió a abrir los ojos y bajó la vista hacia el tazón. La cuchara se movió una segunda vez, después una tercera. Cada bocado era cuidadoso, pero no forzado. No comía porque un médico se lo hubiera ordenado. No comía porque alguien contara calorías o midiera porciones o anotara en una planilla. Comía porque, por primera vez en demasiado tiempo, alguien le había traído más que comida. Alguien la había traído de vuelta a sí misma. El olor de la estufa de leña flotaba por el comedor, suave y ahumado bajo el aroma filoso de los muebles pulidos. Los hombros de Margaret se relajaron apenas. El chal celeste se resbaló un poco de un lado, y Clara se lo acomodó sin decir palabra.
Margaret la miró entonces, no como una paciente mira al personal, sino como una mujer mira a otra mujer que ha comprendido. Mi madre lo hacía así, dijo Margaret con suavidad. Su voz era delgada, pero llegó a través del silencio. Clara sonrió. Evelyn me contó. Margaret giró los ojos hacia el ama de llaves, y por primera vez esa noche, algo cercano a una sonrisa le tocó el rostro. Evelyn se acuerda de todo. Evelyn dejó escapar una risita quebrada. No de todo, señora. Solo de lo que importa. Margaret tomó otro bocado. Fue entonces cuando Clara notó que Victoria apretaba con más fuerza la silla. Los nudillos se le habían puesto blancos. El enojo en su rostro ya no era limpio ni filoso. Se había resquebrajado, dejando ver el miedo que había debajo, porque Margaret no debía hacer esto. No debía comer frente a testigos. No debía verse despierta, presente y viva. No debía hacer que los informes médicos sonaran incompletos, y la explicación de Victoria sonara demasiado bien armada. Durante casi 3 meses, cada bandeja intacta había sostenido la misma historia. Margaret estaba en declive. Margaret se estaba apagando. Margaret era demasiado vieja para unirse a la familia. Pero ese tazón, esa cuchara, esa anciana temblorosa comiendo en su propia mesa, destruían esa historia bocado a bocado. Victoria intentó recuperar el control. Ya es suficiente, dijo. Madre, vas a descomponerte el estómago. La cuchara de Margaret se detuvo a mitad de camino hacia el tazón. El viejo miedo volvió a aparecer en su rostro. Clara lo vio, y Evelyn también. Ese encogimiento rápido, esa obediencia silenciosa, no era la reacción de una anciana difícil. Era la reacción de alguien a quien habían corregido demasiadas veces. Clara dio un paso adelante, pero Margaret se movió primero. Despacio, con esfuerzo, bajó la cuchara. Después levantó los ojos hacia Victoria. No he terminado. 4 palabras, suaves, inestables, casi sin aliento, pero golpearon el comedor con más fuerza que cualquier grito. Victoria se quedó mirándola. Margaret volvió a tomar la cuchara, y siguió comiendo. Nadie se movió. Nadie se atrevió a interrumpirla. Bocado a bocado, el color regresó, apenas, a sus mejillas. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no las escondió. Una lágrima le resbaló por un costado del rostro, y Clara le acercó con suavidad una servilleta. Margaret la tomó, se secó la mejilla, y le dio el más pequeño de los asentimientos como agradecimiento. No era solo que el apetito estuviera regresando. Era dignidad. Era memoria. Era la prueba de que Margaret Whitmore nunca se había estado negando a vivir. La vida le había sido arrebatada. Y mientras la anciana comía bajo la luz cálida de la araña familiar, toda la casa pareció entender lo que Daniel todavía no sabía. Algo terrible había pasado en su hogar, y la primera testigo acababa de sentarse a la mesa. Margaret Whitmore siguió comiendo, y cada bocado hacía que la habitación se volviera más peligrosa. No peligrosa de forma ruidosa. No del tipo con vidrios rotos o manos levantadas. Era el peligro silencioso. El que se junta bajo una araña de luces cuando demasiada gente, por fin, ve lo que nunca debía ver. Clara Bennet se quedó junto a la silla de Margaret, las manos entrelazadas frente al delantal, obligándose a permanecer quieta. Podía sentir el enojo de Victoria moviéndose por la habitación como una corriente de aire frío. Podía ver a Evelyn cerca de la puerta, congelada entre el miedo y el alivio. Podía ver a la enfermera observando desde el pasillo, sin saber ya qué órdenes seguir. Pero los ojos de Clara se quedaron en Margaret. La mano de la anciana temblaba cada vez que levantaba la cuchara, pero no se detenía. Algo en ella había cruzado una línea. Era pequeño, casi invisible para quien no supiera que estaba viendo. Sus hombros seguían siendo estrechos. Su voz seguía siendo delgada. Su cuerpo seguía siendo débil. Pero ya no se estaba encogiendo. Victoria también lo notó. Ya basta, Margaret, dijo, más filosa esta vez. Estás haciendo un escándalo. La cuchara se detuvo por un segundo terrible. Clara pensó que el viejo miedo iba a ganar. Vio los dedos de Margaret apretarse alrededor del mango. Vio sus ojos caer hacia la mesa.
Vio meses de silencio volviendo a presionarla. Entonces Margaret miró el lugar vacío junto a su tazón. La servilleta, el tenedor, el vaso de agua atrapando la luz. Su lugar, su mesa, su casa. Y algo dentro de ella finalmente se levantó. Yo me sentaba aquí todas las noches, dijo Margaret. Su voz era tan suave que Clara casi tuvo que inclinarse para escucharla, pero el comedor llevó cada palabra. El rostro de Victoria se endureció. Madre, por favor. Margaret no la miró. Miró la mesa larga que se extendía frente a ella, pulida y perfecta, más fría de lo que jamás había sido cuando ella la reinaba con historias y risas. Sabía dónde se sentaba cada uno, continuó. A Daniel le gustaba la silla que daba a las ventanas. Decía que lo ayudaba a pensar. Evelyn siempre se paraba junto a la puerta de la cocina, fingiendo que no escuchaba, aunque era la primera en reírse. Evelyn bajó la cabeza, las lágrimas ya corriéndole por las mejillas. La boca de Margaret tembló, pero siguió. Siempre había ruido aquí. Demasiado ruido, a veces. Tenedores, tazas de café, gente hablando encima de otra gente. Yo me quejaba de eso. Una sonrisa apenas visible le tocó los labios, y después se apagó. Daría cualquier cosa por volver a escucharlo. Clara sintió que esas palabras golpeaban la habitación como una plegaria. Victoria dio un paso al frente. Esto no te hace bien. Estás confundida. Esa palabra lo cambió todo. Confundida. Era la palabra que la gente usaba cuando quería quitarle a alguien su propia verdad. La palabra que convertía el dolor en debilidad. La palabra que hacía dudar a los testigos de lo que habían escuchado. Margaret giró la cabeza despacio. Por primera vez esa noche, miró directamente a Victoria. No, dijo. No estoy confundida. Victoria se detuvo. La habitación se detuvo con ella. Los ojos de Margaret brillaban, pero estaban claros. ¿Cansados? Sí. ¿Heridos? Sí. Pero claros. Sé lo que se siente estar confundida, dijo. Esto no es eso. La garganta de Clara se apretó. Margaret bajó la cuchara junto al tazón. El pequeño sonido del metal contra la porcelana pareció resonar por toda la casa. Durante mucho tiempo, susurró Margaret, nadie me ha dejado sentarme aquí. Evelyn se cubrió la boca con ambas manos. La enfermera bajó la vista hacia el piso. Victoria se puso pálida. Ahí estaba. No una acusación gritada con rabia. No una confesión dramática. Solo una frase, tranquila, de una anciana sentada en su propia mesa. Pero atravesó cada excusa de la mansión. Durante mucho tiempo, nadie me ha dejado sentarme aquí. Clara sintió que la verdad se asentaba sobre todos ellos, las bandejas intactas, la puerta cerrada del dormitorio, las explicaciones cuidadosas, la forma en que Victoria siempre respondía primero, la forma en que Daniel había dejado de hacer preguntas porque cada respuesta ya venía preparada de antemano. Margaret no simplemente se había retraído. La habían apartado. Victoria intentó reír, pero el sonido salió delgado y quebrado. Eso no es justo, dijo. Sabes que solo queríamos lo mejor para ti. Los ojos de Margaret se quedaron sobre ella. ¿Lo mejor para mí?, preguntó. Victoria abrió la boca, pero no le salió ninguna respuesta. Margaret volvió a bajar la vista hacia el tazón que Clara le había preparado. Tocó el borde con dos dedos, como anclándose a algo real. Tenía hambre, dijo. Nadie se movió. Tenía hambre, repitió, más fuerte esta vez, pero no solo de comida. Clara sintió arder las lágrimas detrás de los ojos, pero las contuvo. Margaret levantó el mentón. Tenía hambre de que me vieran. Fue entonces cuando Evelyn finalmente se quebró. Un sollozo callado se le escapó, y se dio vuelta hacia la pared, avergonzada de un duelo que había cargado demasiado tiempo. Victoria quedó parada al final de la mesa, despojada de sus excusas suaves. La habitación ya no le pertenecía. No del todo. No después de esa frase. No después de que Margaret hubiera dicho la verdad en voz alta. Y en algún lugar más allá del comedor, se abrió la puerta principal.
Daniel Whitmore había llegado a casa. Entró al pasillo con el maletín en una mano, todavía con su traje oscuro de otro largo día de ser poderoso en todas partes, menos donde realmente importaba. Se detuvo antes de entrar a la habitación. Primero escuchó el silencio. Después vio a su madre en la mesa, y no tenía idea de que las palabras que ella acababa de pronunciar estaban a punto de partir en dos toda su casa. Daniel Whitmore había entrado a miles de salas donde la gente se paraba más derecha en cuanto lo veía. Salas de directorio, oficinas municipales, obras en construcción, cenas de beneficencia llenas de gente que sonreía demasiado y hablaba con demasiado cuidado. Sabía lo que se sentía cuando el poder entraba a una habitación. Conocía la pausa que provocaba, el pequeño reacomodo de los rostros, el cálculo rápido en los ojos ajenos. Pero el silencio que lo esperaba dentro de su propio comedor era distinto. No lo hizo sentir poderoso. Lo hizo sentir tarde. Se quedó parado en la entrada, el maletín todavía en una mano, el saco arrugado después de un día largo, el nudo de la corbata aflojado en el cuello. Detrás de él, las luces del pasillo principal brillaban cálidas y costosas. Frente a él, bajo la araña de luces, su madre estaba sentada en la mesa familiar por primera vez en meses. Por un momento, Daniel no se movió. Su mente no lograba armar la escena con suficiente rapidez. Margaret estaba abajo. Margaret estaba en la mesa. Margaret estaba comiendo. Los hechos llegaban uno por uno, cada uno imposible, cada uno más doloroso que el anterior. Había pasado meses preguntándole a los médicos por qué no tocaba la comida. Meses leyendo informes. Meses aceptando explicaciones cuidadosas sobre la edad, la tristeza, el deterioro. Meses diciéndose que había hecho todo lo que un hijo razonablemente podía hacer. Y ahora ahí estaba ella, sentada en el comedor con un tazón enfrente, levantando la cuchara con las dos manos temblorosas, como si la comida más simple del mundo se hubiera convertido en una razón para seguir respirando. Daniel miró primero a Victoria. Era la costumbre. Durante meses, cada pregunta sobre su madre había pasado por su esposa. Cada novedad, cada decisión, cada cambio de rutina. Victoria se había convertido en la puerta entre él y Margaret. Y él lo había permitido porque le facilitaba la vida. Porque confiaba en ella. Porque estaba cansado. Porque el negocio nunca dejaba de necesitarlo. Pero esa noche, Victoria no parecía una mujer que se había encargado de todo. Parecía una mujer sorprendida junto a una puerta con llave, después de que alguien más hubiera encontrado la copia. Su rostro estaba pálido. Una mano se aferraba al respaldo de su silla. Sus labios estaban entreabiertos, pero no salía ninguna explicación. Los ojos de Daniel se movieron hacia Clara. La nueva cocinera estaba parada junto a la silla de ruedas de Margaret, todavía con el delantal puesto, tranquila por fuera, pero con algo firme y decidido en la mirada. Evelyn estaba cerca de la puerta del comedor, con lágrimas en las mejillas. La enfermera flotaba en el pasillo, como si no supiera si acercarse o desaparecer. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Daniel. Nadie respondió de inmediato. Eso lo asustó más de lo que lo hubiera asustado una discusión. En su mundo, el silencio solía significar culpa, miedo, o dinero. En esa habitación, se sentía más viejo que las tres cosas juntas. Margaret bajó la cuchara despacio. Se veía más pequeña de lo que Daniel recordaba, pero también más presente de lo que había estado en semanas. La luz tocaba la plata de su cabello. Un chal celeste suave le cubría los hombros. Tenía las mejillas húmedas, aunque había intentado secárselas. «Mamá», dijo Daniel. La palabra le salió más suave de lo que había querido. Margaret se volvió hacia él. Por un segundo, Daniel vio a la mujer que lo había criado. No la figura frágil del cuarto de arriba. No la paciente descrita en los informes. No el silencio. Vio a su madre. Y eso lo hizo peor. Porque si ella seguía ahí, todavía lúcida, todavía despierta, todavía capaz de mirarlo con tanto dolor, entonces, ¿qué era lo que él no había visto? Daniel dio un paso más hacia la habitación. Pensé que estabas demasiado cansada para bajar. La frase sonó mal en cuanto salió de su boca. Margaret lo miró largo rato. No con enojo.
El enojo hubiera sido más fácil de cargar. Su expresión era más triste que eso. Cansada de una forma que ningún médico había medido. Estaba cansada, dijo. Daniel tragó saliva. Entonces, ¿por qué? Se detuvo, porque no sabía cómo terminar la pregunta. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás comiendo? ¿Por qué nadie me dijo nada? ¿Por qué todos parecen mirarme como si acabara de entrar en medio de algo terrible? Los dedos de Margaret descansaban junto al tazón que Clara le había preparado. El aroma de la harina de maíz, las verduras y el humo de leña todavía flotaba por el comedor, extraño y familiar a la vez. Daniel recordó ese olor de su infancia. Recordó llegar de la escuela y encontrar a su madre en la cocina, riendo con Evelyn, contando alguna historia de la granja donde había crecido. No había pensado en esa versión de ella en años. El trabajo le había robado años sin que se diera cuenta. El éxito le había robado más. Y ahora, parado en su propio comedor, Daniel sintió el costo de cada noche que había llegado tarde y había aceptado la respuesta que lo esperaba. Margaret bajó la vista hacia su tazón. Esto lo hizo Clara, dijo. Daniel miró a la cocinera. Clara no bajó la mirada. Solo hice la comida, señor, dijo. Las palabras fueron respetuosas, pero Daniel escuchó lo que ella no dijo. La comida no era el milagro. La mesa lo era. Margaret levantó la cuchara de nuevo, tomó otro pequeño bocado, y Daniel sintió algo retorcerse en el pecho. Debería haber sentido alivio. Su madre estaba comiendo. Eso era lo que él había querido, ¿no? Pero el alivio no llegó. En cambio, una pregunta empezó a formarse dentro de él, oscura y pesada. Si su madre podía comer aquí, ¿por qué había estado comiendo sola arriba durante tanto tiempo? Daniel miró la silla vacía junto a ella, después a Victoria, después de nuevo a Margaret. Por primera vez en meses, no quiso la explicación fácil. Quería la verdad. Y, mientras tanto, cada persona en esa habitación se quedó sin respirar. Daniel entendió que la verdad había estado esperando en esa mesa mucho antes de que él llegara a casa. Victoria Whitmore miró a su esposo parado en la puerta del comedor, y por primera vez esa noche, cada pieza pulida de ella se vino abajo. No de manera visible para todos. Para un extraño, podría haber parecido serena, un poco pálida, un poco sobresaltada. Una esposa interrumpida en medio de la cena. Pero Clara Bennett la observaba de cerca, y Clara vio la verdad cruzar el rostro de Victoria antes de que la enterrara. Pánico, filoso, rápido, inconfundible. Daniel no había escuchado la frase que había congelado la habitación momentos antes. No había escuchado a su madre susurrar que, durante mucho tiempo, nadie la había dejado sentarse en esa mesa. No había visto el rostro de Victoria cuando esas palabras cayeron. Solo había llegado al final de todo, tarde, como siempre, entrando con el maletín en la mano y preguntas subiendo en sus ojos. Eso fue lo que salvó a Victoria, por el momento. Se había perdido la peor parte. Pero no se había perdido lo suficiente. Los ojos de Daniel se movieron de Margaret a Clara, del rostro empapado de lágrimas de Evelyn a la enfermera parada en silencio en el pasillo, y finalmente de nuevo hacia Victoria. ¿Qué pasó aquí?, volvió a preguntar. Esta vez su voz sonó más baja. Victoria abrió la boca. No salió nada. Durante meses, las palabras le habían salido con facilidad. Siempre sabía qué decir cuando Daniel preguntaba por su madre. Tenía cada respuesta preparada antes de que él supiera que la necesitaba. Margaret estaba cansada. Margaret estaba confundida. Margaret quería silencio. Margaret no tenía ganas de bajar. Margaret estaba teniendo uno de esos días. Pero ahora Margaret estaba sentada bajo la araña, con color en las mejillas y una cuchara en la mano. Ahora había testigos. Ahora la historia ya no encajaba. Victoria soltó una pequeña risa, pero se quebró a mitad de camino. Daniel, por favor. Estás haciendo que esto suene dramático. Pregunté qué pasó. La bajaron sin consultarme. La frase salió rápido, pero fue la equivocada. Los ojos de Daniel se entrecerraron. Sin consultarte. Victoria se dio cuenta del error en cuanto lo escuchó salir de su boca.
Sus dedos se apretaron alrededor de la silla. Clara lo vio. Evelyn lo vio. Incluso Margaret, quieta y callada, levantó los ojos. Victoria suavizó la voz de inmediato. Quiero decir, sin verificar si era seguro. Tu madre ha estado débil. Lo sabes. El médico lo dijo. La rutina importa. La estabilidad importa. Daniel miró el tazón de su madre. Ya estaba a la mitad. ¿Está comiendo? Sí, dijo Victoria, demasiado rápido. Y eso es maravilloso. Claro que sí. Pero demasiada emoción puede hacerle daño a su edad. Ahí estaba de nuevo. A su edad. El viejo escudo. La respuesta fácil. La frase que había explicado cada cena solitaria, cada puerta cerrada, cada bandeja intacta. Pero esta vez, Daniel no asintió. Miró a su madre. Mamá, ¿quieres volver arriba? La pregunta sacudió la habitación. Victoria se volvió hacia él. Daniel. Él levantó una mano, sin mirarla. No fue fuerte. No fue cruel. Pero la detuvo. Margaret miró a su hijo por un largo momento. Le temblaron los labios, y Clara pudo ver la batalla dentro de ella. Una parte quería responder con honestidad. Otra parte había sido entrenada por meses de silencio a sobrevivir sin causar problemas. Finalmente, Margaret bajó la vista hacia el tazón. Me gustaría terminar mi cena, dijo. El rostro de Daniel cambió. No de manera dramática. Daniel no era un hombre que mostrara mucho frente a los demás, pero algo en él se movió, como una viga agrietándose dentro de una pared. Victoria lo notó y se movió rápido. Tengo una jaqueca terrible, dijo, presionándose dos dedos contra la sien. Toda esta escena ha sido demasiado. Voy a subir. Nadie la detuvo. Se alejó de la mesa con cuidada dignidad, pero su salida fue demasiado rápida como para ser elegante. La servilleta se le resbaló del regazo y cayó en silencio sobre la alfombra. No la levantó. No miró a Margaret. No miró a Clara. Solo pasó. Rozó la manga de Daniel con la mano y susurró, hablamos después. Después desapareció por el pasillo y subió las escaleras. El sonido de sus pasos se apagó por encima de ellos. Recién entonces el comedor volvió a respirar. Daniel se quedó donde ella lo había dejado, mirando hacia la escalera. Quería seguirla. Clara pudo ver la vieja costumbre tirando de él. Victoria siempre le había dado una versión de los hechos con la que podía vivir. Una versión limpia, manejable. Todo lo que tenía que hacer era subir, dejar que ella se lo explicara, y la casa podía volver a sentirse simple. Pero detrás de él, Margaret levantó la cuchara y tomó otro bocado. Ese pequeño sonido lo retuvo en la habitación. Daniel se dio vuelta. Su madre estaba comiendo con un apetito que no había visto en meses. No mucho, no rápido, pero de forma voluntaria. Sus manos todavía temblaban. Su rostro seguía cansado, pero sus ojos estaban despiertos. Y de algún modo, eso lo asustó más de lo que jamás la había asustado su silencio. Porque si Margaret no había estado demasiado enferma para comer, entonces, ¿qué había estado pasando en esa casa? Daniel miró a Clara. La nueva cocinera no dijo nada. No hacía falta. La verdad todavía no había terminado de hablar, pero ya estaba sentada a la mesa con todos ellos. Después de que Victoria desapareciera escaleras arriba, el comedor no se volvió tranquilo. Se volvió expuesto. Daniel se quedó de pie junto a la mesa, mirando el espacio donde había estado su esposa, mientras su madre seguía comiendo en bocados pequeños y cuidadosos. Nadie habló durante varios minutos. La araña arrojaba una luz cálida sobre los cubiertos, los platos pulidos, el tazón medio vacío frente a Margaret. Todo se veía elegante. Todo se veía correcto. Y, sin embargo, por primera vez, Daniel sintió que estaba viendo la habitación sin su disfraz. Su madre había comido. Ese único hecho debería haber bastado para que se sintiera agradecido. En cambio, se le asentó en el pecho como una advertencia. Observó a Margaret levantar la cuchara otra vez, más despacio ahora, con la fuerza empezando a agotarse.
Clara también lo notó. Sin pedir permiso, se acercó y le acomodó con suavidad la servilleta junto a la mano. Daniel no la detuvo. Una semana atrás, quizás lo hubiera hecho. Una semana atrás, hubiera mirado a Victoria en busca de orientación. Esa noche, Victoria se había ido, y el silencio que dejó atrás empezaba a decir cosas que Daniel no quería escuchar. Mamá, dijo, ¿por qué no me dijiste que querías bajar? La cuchara de Margaret se detuvo. Clara desvió la mirada, dándole la piedad de no sentirse tan observada. Margaret tragó con esfuerzo. Estabas ocupado. Daniel se estremeció, aunque ella no lo había dicho con crueldad. Te hubiera escuchado. Los ojos de Margaret se levantaron hacia él, cansados y húmedos. ¿De verdad? La pregunta fue tranquila, pero lo alcanzó más hondo de lo que cualquier enojo hubiera podido. Daniel no tenía respuesta, porque recordaba los informes. Recordaba las explicaciones de Victoria. Recordaba haberse quedado parado frente a la puerta del cuarto de su madre, con una mano en el picaporte, y después dar media vuelta porque sonaba el teléfono, porque un contrato lo necesitaba, porque alguien ya le había dicho que ella estaba descansando. Había confundido las novedades con el cuidado. Había confundido el control con el orden. Había confundido la voz tranquila de su esposa con la verdad. Por fin, Margaret bajó la cuchara. Clara se acercó. Puede ser suficiente por esta noche, dijo con dulzura. Lo hizo muy bien, señora Whitmore. Margaret asintió apenas. Sus ojos se quedaron sobre la mesa, como si dejarla le doliera más que el largo camino de regreso hacia arriba. No quiero irme todavía, susurró. El rostro de Daniel se tensó. No tienes que hacerlo, dijo rápido. Pero, aun al decirlo, se veía inseguro. Las viejas costumbres seguían ahí. Las reglas de la casa, las rutinas que Victoria había construido. La enfermera esperando en el pasillo. El cuarto de arriba preparado como una jaula silenciosa, con sábanas frescas y cortinas cerradas. Evelyn finalmente se movió desde la puerta. Podemos sentarnos con ella un rato, dijo. Daniel se volvió hacia el ama de llaves. Sus mejillas seguían húmedas, pero su voz sonaba firme, de una forma que lo obligó a escuchar. Deberíamos haber hecho eso antes, agregó Evelyn. Las palabras no fueron una acusación, pero Daniel escuchó una de todas formas. Más tarde esa noche, después de que finalmente llevaran a Margaret de vuelta arriba, no porque Victoria lo ordenara, sino porque su cuerpo estaba cansado, Clara volvió a la cocina y lavó el tazón a mano. No lo puso en el lavavajillas. Se quedó junto al fregadero, dejando correr el agua tibia sobre la porcelana, tratando de calmar la tormenta dentro de su pecho. La casa volvía a estar en silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. Evelyn entró por el pasillo de servicio y cerró la puerta de la cocina detrás de ella. Clara la miró. ¿Está dormida por ahora? Evelyn cruzó la cocina despacio. Se veía más vieja que esa misma mañana. No débil, sino cargada, como alguien que llevaba años que nunca le habían dejado soltar. No debiste hacer eso sola, dijo. Clara secó el tazón y lo dejó sobre la mesada. Alguien tenía que hacerlo. Evelyn miró hacia el techo, hacia los cuartos de arriba. No sabes en lo que te metiste esta noche. Clara esperó. Evelyn bajó la voz. Esto con la señora Whitmore no empezó hoy. Y no pasó por accidente. Las palabras enfriaron la cocina más que el aire de la noche. La mano de Clara se quedó quieta sobre el repasador. ¿Qué quieres decir? Evelyn miró hacia la puerta de servicio, y después de nuevo hacia Clara. Por un momento, pareció que finalmente iba a contarlo todo, los nombres, las fechas, los momentos que había visto y se había tragado. Las veces que a Margaret la habían corregido, redirigido, silenciado. Las comidas que habían subido, no por debilidad, sino porque alguien la quería lejos de la mesa. Pero el miedo cruzó el rostro de Evelyn, viejo y conocido. Negó con la cabeza. No todo de una vez. Clara se acercó. Evelyn, si a la señora Whitmore la están lastimando. No todo de una vez, repitió Evelyn, y la voz se le quebró, después se suavizó. Por favor. Tienes buen corazón, Clara.
Pero los buenos corazones se rompen en casas como esta cuando se mueven demasiado rápido. Clara miró hacia el pasillo por donde había desaparecido Victoria. Entonces, ¿qué hago? Los ojos de Evelyn sostuvieron los suyos. Ve despacio, susurró. Observa todo. Escucha cuando la gente piense que eres solo personal de servicio. Y nunca creas la primera explicación que te dé Victoria. Después se dio vuelta y salió de la cocina antes de que Clara pudiera hacer otra pregunta. Clara se quedó sola bajo la luz tenue, el tazón limpio todavía caliente por el agua. Arriba, Margaret dormía detrás de una puerta cerrada. En algún otro rincón de la mansión, Victoria estaba despierta. Y Clara entendió que la cena no había terminado nada. Apenas había destapado la primera grieta de un secreto que llevaba escondido dentro de la casa Whitmore más de un año. Para la mañana siguiente, Victoria Whitmore ya había reconstruido las paredes que Clara había agrietado. Una nota esperaba sobre la mesada de la cocina, escrita con letra filosa y apretada. A partir de ahora, las comidas de Margaret se servirán en su cuarto. Sin excepciones. Debajo, presionada con más fuerza sobre el papel, había otra línea. Un nutricionista aprobará cada plato antes de que salga de la cocina. Clara leyó la nota 2 veces. No se trataba de comida. Se trataba de control. 2 días después, llegó el nutricionista con una carpeta. Cada cucharada era medida. Cada bandeja era revisada. Una nueva enfermera llevaba las comidas arriba y las bajaba sin una sonrisa, sin una historia, sin preguntarle una sola vez a Margaret qué era lo que ella quería. Victoria había recuperado el pasillo, el dormitorio, la bandeja, la rutina. Pero no la verdad. Porque Clara había visto a Margaret en la mesa. La había visto comer. Había visto la vida regresar a sus ojos con una sola comida caliente y un pequeño acto de valentía. Así que Clara hizo lo que hacen los luchadores silenciosos. Buscó las grietas. Una nota doblada bajo una servilleta. Un olor familiar que venía de la vieja estufa. Una palabra amable que pasaba por Evelyn cuando nadie escuchaba. A veces salvar a alguien no empieza con un gran rescate. A veces empieza con notar quién ha sido empujado hacia el silencio. Y esa es la lección. Nunca confundas la comodidad con el cuidado, ni el control con el amor. Las personas que más nos necesitan tal vez no lo pidan a gritos. Puede que simplemente dejen de comer, dejen de hablar, dejen de acercarse a la mesa. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame en los comentarios quién en tu vida necesita volver a sentirse visto.